Para empezar esta porción, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y sabemos que Pablo ha escrito muchas cartas en el Nuevo Testamento, ¿amén? Amén. Casi en totalidad del Nuevo Testamento. Pero lo importante de reconocer en esta carta específica es que Pablo le está escribiendo a Timoteo desde la cárcel en Roma, justo antes de ser ejecutado. La carta que empieza Pablo en este momento, aparte de todas las cartas, es que Pablo tiene una manera de escribirle a Timoteo en este momento. Y al saber que muy probablemente es una o la última carta que le escribe a Timoteo, Pablo utiliza el contexto de nostalgia. Porque Pablo sabe que ya peleó la buena batalla y que está a punto de terminarla. Entonces, a la vez que Pablo manda instrucciones, le escribe a Timoteo con un cariño muy hermoso. Y utiliza esa nostalgia para hacerle recordar a Timoteo por qué es que está haciendo lo que está haciendo. En este momento, esta carta es más como una motivación cuando está liderando la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo, al hacer sus últimas palabras a su hijo espiritual Timoteo, decide hablarle con ese cariño tan especial. Ahora, eso le está pasando a Pablo. Timoteo en este entonces está afrontando una situación muy difícil en Éfeso. La iglesia está siendo perseguida. Hay mucho profeta falso. Hay mucha cultura pagana. Porque ya en este momento ya no estamos hablando de solo judíos, estamos hablando de judíos y gentiles. Y hay mucha confusión, mucha interrupción en la congregación de Timoteo. Y Pablo le cuenta en esta carta, escúchame bro, mira, todos me dejaron. En Asia, todos me dejaron. Ahorita que estoy preso, nadie me ha escrito y nadie me ha avisado de nada. Y yo soy quien está mandando esta palabra. Pero Timoteo, gracias por ser fiel. Y gracias por estar ahí. Porque yo sé que tú vas a hacer este trabajo en Éfeso. Entonces, en esta última carta que te mando, te digo, te aprecio tanto, Timoteo. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Y aunque haya mucha dificultad, créeme que lo que estás haciendo no es en vano. Y de ese mismo mensaje, Pablo empieza esta porción dejándole saber de dónde Timoteo viene y de la instrucción que recibió. Le dice en el versículo: traigo a tu memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y que ahora te anima a ti. Lo más interesante también de esta porción es que le recuerda al pasado, pero no necesariamente su estructura familiar de tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá. Le recuerda la parte fundamental que fue que instruyó a Timoteo a ser quien es. ¿Y qué fue eso? La fe de Loida, su abuela, y la fe de su mamá Eunice. Lo bonito de esto es que Timoteo no era 100% judío. Su padre era griego. Lo que traduce a que toda esa cultura judía, así como Pablo fue instruido, nació y creció en esa palabra, Timoteo no lo tuvo. No tuvo esa oportunidad. Estaba involucrado más en una diferencia cultural. Y le cuento, hermanos, en mi caso, para los que no saben, yo estoy casado con una americana. Y de ahí ya de antemano, ya hay un choque cultural. Pero yo también, dice el hermano. Amén, por aquí veo ejemplos también. Aleluya. Amén. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que incluso entre latinos también hay diferencia cultural. Porque puede ser, yo soy de El Salvador, pero no es lo mismo con un mexicano. O soy de Dominicana, pero no.
No quiero armar algo así, pero soy de Dominicana, pero no de puertorriqueño. Usted sabe, los que entienden y los que no, que el Señor les bendiga. Pero incluso en esos momentos hay choque cultural. Pero aún en medio de ese, a lo que nosotros le podríamos llamar desorden, o tal vez no el mejor de los casos, la fidelidad de Dios siempre se manifestó. Y Eunice no tomó ninguna excusa para decir, no podemos instruirle de la palabra de Dios, porque tal A, B, C, D, E, F. Eunice decidió impartir lo que a ella se le fue impartido, y es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y desde ese momento Timoteo entendió que el mejor regalo que le pudo haber dado su madre no fue necesariamente maternidad, pero fue el amor de Cristo, que Eunice ya había experimentado, que Loida había experimentado. Y eso nos lleva al primer punto. Entendemos cómo Dios ha establecido esta estructura social llamada familia, y que cada parte compuesta de esa familia tiene un rol muy específico. Y resulta que con este ejemplo, así como Loida lo tomó y así como Eunice lo tomó, entendieron que como madres eran el instrumento para demostrar la fidelidad del pacto. ¿Qué pacto estamos hablando? Ese pacto que nos une a todos como hermanos en Cristo. Que no tuvimos que ser de Israel para entender que Jesucristo puede ser nuestro Salvador. Que no tenemos que ir a un santuario, que no tenemos que ir con un sumo sacerdote a que nos lleve cercano a Dios. Simplemente podemos venir a los pies de Cristo. Ese pacto, esa fidelidad que Eunice tuvo, lo entendió y lo pasó a la nueva generación. Entonces el rol que tuvo Eunice fue como ese instrumento que Dios pudo utilizar para que así la fidelidad pueda ser manifestada en la vida de Timoteo, así como en la iglesia de Éfeso, así como todo aquel que escuchó una palabra de Timoteo. Eso es tan importante, hermanos, y por eso es que usted ve muchas veces aquí en la iglesia cuando nace un bebé y lo presentamos y lo dedicamos a la iglesia. Ese es un compromiso no solo de padres trayéndolo, pero como iglesia, como cuerpo en Cristo, que somos testigos que no solo los padres dedican a sus hijos, pero nosotros también contribuimos en la fidelidad de Cristo, porque somos su cuerpo. Y pudiéramos operar de esa manera también. Ahora, eso no significa que nuestros hijos van a ser salvos automáticamente. Y creo que Eunice entendió muy bien esa porción. Y lo vamos a ver más adelante con los diferentes puntos. Pero otro ejemplo en donde nosotros podemos ver, ¿quién sabe el profeta Samuel? En el Antiguo Testamento, también tiene sus 2 libros. ¿Qué pasó con Samuel? La mamá, Ana, era estéril. No podía tener hijos. Y ella, en su oración tan ferviente que incluso el sacerdote pensaba que estaba borracha. Porque era tanto el anhelo de poder engendrar de alguna manera y decir, Dios, ¿sabes qué? Te lo prometo que si podemos tener un bebé, te lo entrego todo a ti. Porque al final, por mucho que pueda dar a luz, no me pertenece, te pertenece a ti. Y creo que ese acto en donde nosotros presentamos a nuestros hijos no es que aseguramos su salvación, pero aseguramos nuestra responsabilidad, en este caso como Eunice siendo madre, para entender que Timoteo iba a ser lo que Dios tenía preparado para él. Ese es un instrumento de fidelidad. Poder expresar ese mismo pensamiento, decirle,
yo te entregué a Cristo y voy a hacer mi parte y compartir de lo que Dios habla para que tú vayas y hagas. Eso nos lleva al segundo punto. Cuando las madres toman ese rol, en este caso Eunice y Ana, lo hacen con una intención muy hermosa. Y es que moldean el corazón de los hijos a la palabra de Dios. En el mismo libro de 2 de Timoteo, si lo quiere ver conmigo, solo le da vuelta a la página, de hecho. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le vuelve a recargar Pablo a Timoteo diciéndole: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eunice se tomó la responsabilidad de poder enseñar desde la niñez de Timoteo, entendiendo que lo único que importa es la sabiduría que se nos es entregada a través de Cristo. Porque no podemos vivir sin Cristo. Amén. Podemos tener madre y padre, pero no es lo mismo tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero en la fidelidad y gracia de Dios permite que padres sean partícipes de experimentar esa fidelidad de Dios. Y por eso Eunice se enfoca en que tal vez no era necesariamente criar a Timoteo como un buen pescador o como un buen carpintero, a ver qué trabajo puede escoger, pero lo que me interesa bastante es que sepa de la sabiduría de Cristo, que la sabiduría que viene de Cristo. Y eso nos lleva a una cita muy hermosa en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, no lo tiene que buscar, pero dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando habla de la sabiduría de Cristo, no se trata de, bueno, nos vamos a sentar, nos vamos a leer y ahí está. Es intencional el tiempo que Eunice se tomó para enseñarle de las Sagradas Escrituras a Timoteo. Qué hermoso es ver esa intención. Qué hermoso es ver ese compromiso que, aunque el contexto de la situación no le hubiera favorecido a Eunice, siempre lo hizo. Y eso nos lleva al tercer punto. La influencia que tuvo Eunice en este momento fue que todo apunta a Cristo, porque Cristo es el centro. Amén. El punto de la paternidad, el punto de la maternidad, el punto de esta experiencia de Loida, Eunice y Timoteo es que todo apuntaba hacia Cristo. Y por eso Timoteo en ese mismo versículo concluye diciendo: mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo termina exaltando el resultado de esa fe y de esa fidelidad inquebrantable, siendo Cristo el centro de todo, Dios utilizando a Eunice para llegar a ese punto. Lo más hermoso de esta sección es que lo vemos muchas situaciones con muchas madres en la Biblia y de hecho intencionalmente no quise hablar de María específicamente porque al ser un personaje tan grande en la historia redentora de Jesucristo, nos obvia de otras historias en donde nos enseñan cosas diferentes o cosas en donde podemos entender más el contexto en lo que los mismos discípulos y apóstoles estaban pasando. Pero aún así, trayendo ese ejemplo de María, cuando el ángel le dice que va a tener a su Salvador, que va a tener a Jesús, la respuesta de María es: mi espíritu se regocija en Dios,
mi Salvador, no mi hijo, mi Salvador. Como madre, iba a ser madre, pero lo tomó como hija de Dios. Ella entendió que su rol iba a ser de madre, pero lo principal era que Él era Jesucristo. Entonces no iba a ser mi hijo, iba a ser mi Salvador. Y con esa misma intención fue que Eunice inculcó a Timoteo, no es para que te vaya bien, es para que conozcas a mi Salvador, al Salvador de Eunice, al Salvador que ahora era de Timoteo. Lo más hermoso es que en estas experiencias con madres e hijos, nunca se trató de perfección. Nunca se trató de cuántas veces iba a fallar Eunice como madre. Nunca se trató de cómo Eunice iba a evitar a que Timoteo tal vez tuviera diferentes experiencias con gentiles y con judíos. Todo se trató que aún en medio de la imperfección, la fidelidad de Dios sí iba a ser perfecta. Ahora, esto me pasó a mí y tal vez usted se siente familiarizado, pero ¿cuántos crecimos? Teníamos a nuestra abuela tal vez, o a nuestra madre, y era domingo, 6 de la mañana, ya estábamos bien bañados, bien peinados, bien arregladitos, con el cincho y todo, y vamos a ir a la iglesia, y ahí nos vamos a quedar todo el día. Yo cuando visitaba a mi abuela, así era, todos los domingos. Y como era el menor de todos, no me podía escapar. Tenía que ir. Pero ella se aseguraba que todos los nietos que estaban en la casa, bueno, nos alistamos y nos vamos. Y vamos porque tenemos que ir a la iglesia, y tenemos que aprender de Dios, y tenemos que entender esta situación de ser cristiano, aunque tal vez por niños no comprendamos completamente. Pero aunque nuestra edad nos hubiera evitado, la fidelidad estuvo ahí. Que aunque tal vez nuestras abuelas o nuestras madres no eran las que nos predicaban, ellas sí se encargaron que al menos estábamos sentados en esa iglesia. O era con la gracia de Dios o era con el cincho, pero yo prefería la gracia. No, nunca. Yo fui el menor, nunca tuve cincho. Pero sí íbamos a la iglesia. Y qué hermoso es ese compromiso, ¿no? Esa dedicación, así como yo lo aprendí, lo mejor que te puedo dar es lo que he aprendido. Y si la fidelidad de Dios ha sido igual antes, hoy y mañana, entonces estamos en la misma página. Aunque ellas fallen, aunque nosotros fallemos, la fidelidad de Dios es intacta. Ahora, ¿por qué es importante entender entonces debajo de esa nube, de esa sombría? ¿Por qué es importante nosotros entender que los hijos le pertenecen a Dios? Y es por eso mismo, porque con nuestras propias fuerzas vamos a fallar. Y así como lo dijo el pastor, vamos a estar cortos ante la presencia de Dios. No importa si hoy oré o si no oré, o si oré 10 veces o si oré una vez. Si me arrepentí, si pedí perdón, siempre vamos a estar cortos. Entonces vamos a fallar a nuestros hijos, por muy fuerte que se escuche. Pero al aceptar esa posición, humildemente abrimos puerta a lo que Dios sí puede hacer. En donde nosotros fallemos y en donde nosotros caigamos, Él va a obrar. Y Él va a hacer. En donde nosotros podamos instruir a nuestros hijos o en donde no podamos, el Señor va a obrar. Porque esa es la fidelidad de Dios. Ahora, días como estos
no pueden, días como estos son a veces no muy fáciles para muchos de nosotros. Estamos aquí, hemos cantado, hemos dado regalos, hemos celebrado el Día de la Madre junto con nuestras madres, pero también hay que reconocer que la imperfección por medio del pecado existe. Y que muchos de nosotros tal vez no tuvimos una madre como Eunice, o no tuvimos unos hijos como Timoteo, en donde muchas veces, en muchas ocasiones, hay mujeres que no pueden tener hijos, en donde tal vez crecimos en un contexto que nada estaba a favor y terminó siendo una familia disfuncional, en donde nosotros mismos hemos perdido a nuestras madres. O hay madres que por situaciones de la vida cargan con culpa. Es difícil poder celebrar con ejemplos y situaciones que tal vez no son tan convenientes, tan alegres. Y es por eso que por medio de esta historia Dios nos recuerda, y Pablo le recuerda a Timoteo, que a pesar de todo lo que pasó o pudiera haber pasado, el centro siempre va a ser Cristo. Que todos estos ejemplos apuntan a Cristo. Ana tuvo a su hijo Samuel y lo entregó a Cristo. Terminó siendo profeta. Eunice formó a uno de los pastores, predicadores, evangelistas más grandes en la historia escrita en la Biblia como Timoteo. Y María misma dio a luz a Jesús. El centro siempre fue Cristo. Y la fidelidad de Dios siempre fue manifestada por medio de Cristo. Entonces, a pesar de todo eso, podemos descansar entendiendo que donde yo quede corto, Dios compensa. Y en donde yo no pueda, Dios sí puede. Y en donde nosotros fallemos, Dios restaura. Y en donde nosotros destruyamos, Dios salva. Y en donde nosotros simplemente no entendamos, su fidelidad comprende, entiende y nos abraza. Nos abraza y nos habla con un cariño tan hermoso, que es en lo que tú no has recibido, Cristo sí lo puede dar. En todas esas experiencias, Dios sí lo puede otorgar. En donde nos duela en lo más profundo de nuestro corazón, Dios lo puede restaurar, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Por medio de estas historias podemos comprender que el propósito más alto de la maternidad, para todas las madres que nos regocijamos y nos alegramos por ustedes, mamá te amo mucho, el propósito de la maternidad no es necesariamente asegurarnos que nuestros hijos sean exitosos, no solo, es importante, pero no solo, pero es poder también compartir generación tras generación lo que Cristo ha hecho por nosotros ya. Y si nosotros no tuvimos ese amor de madre, ese cariño, esas experiencias positivas, tal vez Dios nos está llamando hoy a que nosotros tenemos que empezar a impartir la fidelidad de Cristo a nuestros hijos, a nuestros nietos, si llegamos a ver a nuestros bisnietos. Y si llegara a ver, no, mentira. Pero esa es la bendición que Dios nos promete por medio de la palabra. Es que
este mensaje no es solo para madres celebrando el Día de las Madres, es para todos nosotros que Dios nos ha llamado a impartir la fidelidad de Él a todos los que nos rodean. Porque cree que hay muy buenas experiencias cuando hay madres espirituales, sin que tuvimos que ser de sangre o de carne. Porque si la fidelidad de Dios está ahí, puede ser compartida. Y así nosotros y los demás pueden recibir de ella. ¿Se da cuenta que no tuve que tocar temas así como madre es aquella que tiene que dar a luz o que amamanta, madre es aquella que cocina, o madre es aquella que plancha, que lava, madre es aquella que hace oficio, madre es aquella que trabaja y se sacrifica, madre es aquella que... Todo eso nuestra cultura lo trae, pero lo que Dios nos recuerda es que la fidelidad trasciende a lo que conocemos hoy. Y que mi rol como madre no es tratar de checar la lista de las cosas que hay que hacer hoy. Nuestro rol, bueno, no nuestro, su rol. Pero como padre, usted sabe. Pero el rol como padres, a lo que Cristo nos llama es que sí podemos venir a la iglesia y podemos aprender de Dios. Pero el primer ministerio que Dios nos ha dado está en casa. Y eso se llama familia. Ahora volvemos a lo mismo, tal vez muchos de nosotros no tuvimos esa experiencia o no crecimos sabiendo de Cristo. Pero eso no nos detiene a nosotros de poder compartir ese mismo amor. Así que si hay alguien aquí, hermanos, que no ha experimentado ese amor, ya sea como madre o ya sea de Cristo mismo, todo domingo siempre tenemos este tiempo especial en donde podemos dedicarle nuestra vida a Dios para poder sentir esa fidelidad y ese amor que tanto promete en esta escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no promete, o al menos Jesús no promete que la vida va a ser fácil o que vamos a pasar muchas experiencias positivas y ahí va a quedar todo. Lo que Cristo sí promete es que Él va a estar ahí, que su presencia va a estar ahí, que su fidelidad va a estar ahí, que su amor, su misericordia y su gracia estarán para cuando fallemos y para cuando no fallemos, cuando estemos bien y cuando estemos mal, cuando las cosas no se vean como queremos que se vean. Cristo va a estar ahí. Y esa es la promesa que nos da. Cerramos nuestros ojos en esta tarde, hermanos. Y vuelvo a preguntar si habrá alguien aquí en este lugar que quiera experimentar esa relación con Dios. Esa fidelidad que hemos hablado bastantes veces. Ese sentir que hay alguien que nos abraza, que nos acepta, que nos permite estar en su presencia y nos dice: hijo, hija, incluso antes que tú nacieras, yo ya te amaba. Incluso antes que tú me conocieras, yo ya te conocía. Ese amor que hablamos cada domingo, cada miércoles, cada reunión, esa presencia de Dios de la que disfrutamos continuamente. Esa es la presencia que está llamando en esta tarde. Y que ya sea que sí aceptamos a Cristo, tal vez necesitemos reconciliación. Ha sucedido algo y nos ha alejado de su presencia.
O tal vez hemos estado frustrados o enojados con Dios por algo que no podemos entender ni comprender. Pero Cristo te dice hoy, yo te amo. Yo te amo y te quiero conmigo. Yo te amo y te dejo saber que tú me perteneces. Porque no solo soy tu Padre, soy tu Salvador. Y quiero compartir de esa gracia contigo. Quiero compartir de ese amor contigo. Quiero que hables conmigo todos los días. Quiero que tus ojos puedan ver los milagros que suceden a diario. Quiero que tú puedas entender que yo estaré contigo para siempre hasta el final de los días. Por toda la eternidad. Quiero que estés conmigo.